Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 8 de junio de 2018. En el calendario económico para la jornada comenzamos con la segunda revisión de crecimiento de Japón, la cual pues no mejoró el cálculo inicial de contracción de 0,6% del PIB de 2018 primer trimestre frente al PIB 2017 último trimestre. El mercado esperaba una moderación en esta contracción a niveles del 0,4%. En China, cifras de balanza comercial, lo hablaremos más adelante, mostró un incremento importante de las importaciones y al cierre del día tendríamos las cifras de inflación al consumidor con una expectativa plana de 1,8% y de inflación al productor. En Alemania, cifras de balanza comercial, superávit un poco más alto de lo esperado, 20,4 billones de euros, frente a una expectativa de 20,2. Puede ser un poco más alto, pero en términos generales podríamos concluir que alineado con esa expectativa de moderación en el superávit comercial para el mes de abril. Las exportaciones en línea con lo esperado, una contracción leve, 0,3%, y las importaciones crecieron más y por eso se presentó este tema de la reducción del superávit comercial. La industria alemana se contrajo en el mes de abril el 1% y en Francia creció el 2,1%, ambos datos por debajo de lo que el mercado había estado anticipando. Veremos que resuelva el Banco Central la próxima semana con relación a los anuncios de normalización o el desmonte de las compras de títulos por parte de esta entidad. Entrando a América Latina, algunas cifras de inflación, como ha sido el caso de Chile, inflación 12 meses en línea con lo esperado, aumentando del 1,9 al 2%, y en Brasil, desalineándose para el mes de mayo, pasando del 2,76 al 2,86%. Recuerden que en mayo se esperan unos malos datos de actividad económica, teniendo en cuenta esa huelga de transporte que tuvo impactos tan severos en este país y también, pues como veremos más adelante, una falta de confianza de los inversionistas ante algunas decisiones adoptadas por el Ejecutivo para tratar de finalizar la huelga lo antes posible. Estados Unidos, cifras de inventarios mayoristas y hacia la 1 de la tarde, mediodía, los indicadores de perforaciones activas de petróleo, las cuales pues obviamente ante esas señales de precios de petróleo tan altos, pues han venido incrementándose durante los últimos meses. Con relación a los anuncios de las últimas horas, queremos destacar en China un crecimiento de exportaciones de casi 13%, pero sobre todo un aumento del 26% de las importaciones, lo que hizo reducir el superávit de la balanza comercial de casi 29 a 25 billones de dólares. Lastimosamente, con los Estados Unidos ese superávit de China no se redujo como frente al mundo, sino aumentó de cerca de 22 a casi 25 billones de dólares, es decir, prácticamente China tiene una balanza comercial equilibrada frente al todo el mundo, menos frente a los Estados Unidos como tal. En Japón el crecimiento, como mencionábamos, un poco más débil, veremos qué tipo de modificación en los comunicados de prensa puede tener esto por parte del Banco Central de Japón, que como hemos hecho referencia en varias ocasiones, ha evitado estar anunciando algún tipo de normalización de la política monetaria porque considera que si bien es cierto las cosas habían venido mejorando, aún era un poco prematuro hablar eso. Pues bien, con una contracción de primer trimestre hay que esperar un segundo periodo para ver si es posible o no ese cambio de lenguaje del Banco Central japonés. En Estados Unidos, México le está ofreciendo a la administración del presidente Trump lo mismo que él le ofrece a sus socios comerciales y es no van a tener cobros de aranceles hasta una cuota determinada y de ahí en adelante tienen que pagar el nuevo arancel que van a estar cobrando. Ya esto es una como para presionar algún tipo de cambio en esas eh, estrategias de negociación, lo que ha venido aplicando Estados Unidos y que probablemente si pueda mantenerse en el largo plazo, pues podría rendirle algún tipo de rédito, pero en términos generales todas estas disputas comerciales, como lo hemos mencionado siempre, generan es una afectación para el crecimiento global. En Perú, Banco Central mantuvo tasa de referencia inalterada en el 2,75%, sin sorpresa, y en Argentina, pues ya se anunció el acuerdo preliminar entre el gobierno Macri y el Fondo Monetario Internacional por un crédito o un financiamiento stand-by por 50 billones de dólares, de los cuales el anuncio actual es que van a usar cerca del 30%, es decir, 15 billones de dólares, y van a dejar el remanente como reserva. La expectativa que tiene la administración Macri es que con esto se pueda finalizar eh, pues el programa de intervención que han venido implementando en el mercado de cambio. Sin embargo, pues esta mañana vimos que liberaron ya el tipo de cambio y obviamente el peso argentino continuó su proceso de depreciación. Luego de haber tenido una barrera en los 25 pesos argentinos por dólar, ahora estamos hablando de un nivel del 25,5.
Por supuesto, este tipo de créditos del Fondo Monetario Internacional están sujetos a algunas condiciones de gestión fiscal. Obviamente hay que reducir esos déficits, o eso se lo pide a la administración Macri. Y por otro lado, tiene otras solicitudes que nos llamó la atención de mayor independencia para el Banco Central, que tiene que ser eh, refrendado o tramitado a través del legislativo en Argentina. Veremos si tiene suficiente apoyo Macri, teniendo en cuenta que el crédito con el Fondo Monetario Internacional le ha restado gran popularidad, pues la crisis del 2000 o la última crisis argentina, en cierta medida se ha culpado a esta entidad multilateral por haberla generado, haber permitido la germinación de la misma con sus recomendaciones de austeridad, etcétera, etcétera. Así que veremos unas difíciles negociaciones ya en el legislativo, teniendo en cuenta que en el año 2019 se vienen las nuevas elecciones presidenciales, donde digamos que ya no se ve tan evidente la reelección del actual presidente. Igualmente hay que tener en cuenta que este crédito no es de muy largo plazo, tiene que ser devuelto o reembolsado al cabo de 3 años con pagos trimestrales, independiente de que sean pues bajo unas tasas atractivas. Lo interesante acá es que digamos que es un acuerdo que compromete mucho pues al gobierno argentino y obviamente le exigen los desembolsos relativamente rápidos del mismo. Otro tema relevante ha sido los anuncios del Banco Central de que ya para este año ha abandonado su meta inflacionaria, que estaba en niveles del 15%. Obviamente esta depreciación acelerada del peso argentino de más del 30% durante este año, pues compromete obviamente esa meta eh, inflacionaria, y el banco pues tomó la decisión, el Banco Central, de eliminar este objetivo. En términos de los mercados accionarios, el día de ayer, una jornada digamos no tan positiva como estaba pintando inicialmente. Hoy nuevamente tenemos algunas leves tendencias hacia la baja, y tal vez en América Latina lo más relevante ha sido esa pobre dinámica del mercado brasileño, esa gran desconfianza que han tenido los inversionistas por la manera en que se ha venido, primero la manera en que se produjo esa eh, huelga de transportadores y las implicaciones que ha tenido desde las decisiones del gobierno, de la administración de Michel Temer, para hacerle frente. En total hemos tenido una caída de más del 16% del mercado accionario brasileño durante el último mes, y esto simplemente refleja las dudas sobre lo que sería el futuro político del país cuando aún no se tiene un candidato que pueda en cierta medida reemplazar lo que ha prometido el expresidente Lula, que en teoría no podría presentarse para un nuevo mandato, teniendo en cuenta que ya fue condenado en segunda instancia. En los datos corporativos de la jornada, hay algunos rumores cada vez pues, con más fuerza de la posible fusión del Deutsche Bank con el Commerzbank. En apariencia, lo que se filtró en prensa es que el Deutsche Bank está consultando con sus principales accionistas la pertinencia o su apoyo o no a este tipo de operación. Y a pesar de toda esta caída que estamos viendo en mercados emergentes, liderada en temas de Argentina, Turquía, Brasil, UBS ha recomendado a sus clientes incrementar la exposición, teniendo en cuenta que para ellos los niveles o los precios actuales son muy atractivos. En cuanto a los futuros del Standard Poor's, veíamos que el día de ayer retrocedían levemente y hoy también vemos entonces cierta tendencia a la baja. Ayer, de hecho, las acciones del sector tecnológico pues frenaron un poco el alza que venían presentando el movimiento y la tendencia positiva, ya que era el sector que lideraba entonces las ganancias durante la jornada anterior. Lo que estamos viendo es que los inversionistas están incrementando un poco lo que es el apetito por activos un poco más seguros, previo a lo que serían las reuniones de la Reserva Federal y del Banco Central Europeo que se llevarán a cabo durante la próxima semana. Por lo cual, desde la parte técnica se ve que la tendencia positiva se mantiene y ya estamos próximos a alcanzar el nivel objetivo de corto plazo que se ubica sobre los 2.800 puntos, donde debemos seguir monitoreando lo que sería el soporte sobre los 2.680, cercano a los 2.700 puntos. Pasando con el mercado de divisas, el dólar abre la jornada con relativa fuerza frente a las monedas globales, donde vamos a ver que sobresale la caída del franco suizo, un retroceso del 0.56%, y del dólar australiano también retrocediendo un 0.37%. El real de Brasil fue la moneda más golpeada durante las últimas semanas. De hecho, el día de ayer veíamos que era la que lideraba las caídas. Sin embargo,
El presidente Temer dijo que no hay riesgo de que la moneda sufra una crisis a pesar de la fuerte depreciación que ha presentado en los últimos meses y la intervención por parte del Banco Central continuará y más aún después de que pues, el reciente paro de camioneros golpeara tanto las cifras de mayo y la incertidumbre previa a las elecciones de octubre pues permanezca en el aire, con lo cual ayer el real tocó el mínimo de los últimos 2 años, pero hoy es la moneda que lidera las ganancias, intentando recuperar un poco de ese terreno perdido con un avance del 3,68%. De hecho, es la única moneda en los mercados emergentes que registra una ganancia frente al dólar. Y vemos en el terreno negativo lo que sería una caída del peso argentino del 2,04%. Pasando ya con el mercado de petróleo en noticias, vemos que Irán se opuso a la petición de Estados Unidos para que Arabia Saudita aumente su producción de petróleo con la intención de cubrir un poco la caída en las exportaciones de Irán, lo que supone que sería un escenario bastante difícil para la próxima reunión de la OPEP que se llevará a cabo el 22 de junio. Según fuentes del grupo, pues Estados Unidos le pidió de manera extraoficial a Arabia Saudita y a otros productores de la OPEP que aumenten o inicien a aumentar la producción, pero estos no cederán, por lo cual pues los precios solo podrían llegar a aumentar por las sanciones que ha impuesto o va a imponer aún más Estados Unidos frente a Irán y Venezuela. Desde la parte técnica se ve una primera señal de posible agotamiento luego de que ayer estábamos viendo que estaba dando el ataque, el soporte dado por Fibonacci sobre los $65 el barril, pero este no concluyó con éxito y lo que estamos viendo es un rebote al alza de nuevo cerca de ese nivel de los 66, con lo cual pues seguir monitoreando ese nivel de los 65 y lo que sería la posterior resistencia o también nivel de Fibonacci, los $67 el barril. Nos encontramos en medio de la tendencia negativa, pero este primer punto pues debe ser monitoreado con fuerza en los dos niveles que he mencionado previamente y hoy al mediodía pues se conocerá el dato de plataformas activas en Estados Unidos, cifra que viene relativamente estable durante las últimas semanas, con lo cual si llega a darse un dato, digamos que muestra un aumento significativo, podría darle una presión adicional al precio del petróleo. Con respecto al mercado de renta fija, el día de ayer tuvimos un movimiento inusual en el mercado de tesoros a 10 años. Hacia el final de la mañana, básicamente se produjo una fuerte caída en las tasas de negociación de los tesoros a 10 años. Esas tasas, como veremos acá, en apariencia no hubo un movimiento que lo pudiera explicar, bueno, cambio de tasa o incremento de precio, y el mismo día de ayer fue en cierta medida compensado o corregido casi en su totalidad. Sin embargo, hoy vemos que esa tendencia no se ha roto, las tasas de los tesoros continúan bajando o lo que es lo mismo, los precios, como lo vemos en esta gráfica, se han venido comportando de una buena forma en apariencia relacionado con esa caída de los mercados accionarios que hacen que nuevamente se incremente un poco esas apuestas de búsqueda de activos refugio. Bill Gross, quien pues en su momento fue tal vez una de las figuras más representativas de PIMCO y hoy se encuentra en el fondo de inversión Janus Capital, aseguró que esperaba que la próxima semana la Reserva Federal, como todo el mercado lo espera, realice ese incremento de tasa de 25 puntos básicos, pero contrario a la mayoría o a la creencia general, dice que este sería el último incremento de tasa del año. Cierta medida, si tuviera razón, Bill Gross, eso sería un buen anuncio para los inversionistas en el tema de renta fija como tal, no necesariamente tanto para el de tema de renta variable, pues si la Fed no incrementa la tasa, sería que la economía no estaría repuntando como lo esperado. Por el momento no tenemos razones suficientes para validar la posición de Bill Gross, simplemente compartirla con ustedes para tenerla en cuenta como un referente, obviamente, entre los inversionistas. Y en términos generales, durante la jornada del día de hoy estamos viendo nuevamente algo de presión alcista en la periferia europea. Recuerden lo que hemos mencionado especialmente en el tema italiano, esa situación está sin resolverse y muy probablemente, como lo estamos viendo acá, en términos generales, las tasas de negociación de los títulos italianos a largo plazo están alcanzando nuevamente los mismos niveles en el que se observaron en- a mediados de mayo con esas expectativas o más bien con ese desastre en la conformación de gobierno. Pues bien, se conforma el gobierno y las ideas pueden ser desastrosas pues para la supervivencia como tal de Italia dentro de la zona de euro, aunque en este momento aún no se ha reconocido, digamos, por parte
de los políticos, pues de manera explícita este riesgo latente, aunque como vemos acá, los inversionistas sí lo están valorando como tal. Hasta aquí el reporte internacional damos finalizado o lo damos por finalizado y damos entrada al reporte Colombia, donde tenemos sin duda varios anuncios relevantes, tanto corporativos como de mercado de capitales. Con respecto a Colombia, resaltamos pues algunos inconvenientes internos de carácter político ya por la solicitud de los Estados Unidos de extradición del exguerrillero conocido con el alias de Jesús Santrich por unos temas de unos envíos de cocaína a los Estados Unidos después de que se había firmado el acuerdo de paz, situación que lo aleja obviamente de la justicia especial para la paz y lo hace sujeto a la justicia ordinaria y las solicitudes de extradición de los gobiernos con los cuales Colombia tenga acuerdos. Pues bien, los Estados Unidos envió la solicitud un día antes de que venciera el plazo y además envió obviamente los soportes que validaban esta solicitud, es decir, la evidencia de que efectivamente Jesús Santrich participó en este envío de cocaína a los Estados Unidos por cerca de 10 toneladas. Quedará a ver por parte de los tribunales colombianos validar o no esta solicitud y ya al final la firma presidencial de la misma veremos qué decisión toma el presidente Santos. Desde el lado corporativo, Cemex interpuso un recurso de nulidad en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por esa multa que tuvo que pagar en diciembre del 2017 de 73, casi 74.000 millones de pesos por cartelización en el tema cementero. Cemex dice que ellos, digamos, tienen suficientes evidencias de que esto no fue así, que la multa fue injusta y por lo tanto va a buscar la restitución de esos recursos. Recuerden que Semargos también se vio involucrada en esta investigación, pero a diferencia de Cemex, Semargos no ha hecho el pago de la multa. Semargos decidió continuar peleando en los tribunales este pago. La estrategia de Cemex fue diferente, fue hacer el pago y posteriormente buscar la restitución de esos recursos, obviamente con los intereses relativos a esta transacción. También desde el lado corporativo, BRC Standard Poor's decidió ratificar la calificación local de Celsia en AA+, no hubo ningún tipo de modificación y finalmente decidió publicar, como generalmente ocurre una semana después de que hacen los anuncios, el documento técnico de calificación de Leasing Corfi Colombiana, donde le reducía la calificación al leasing desde AA más a AA y independiente de que pueda contar con el respaldo de Corfi Colombiana, Corporación Financiera, cuya calificación es de AAA. Para ver ese Standard Poor's, este respaldo no es suficiente para evitar este recorte de calificación, teniendo en cuenta deterioro de la calidad de los activos del leasing, Corfi Colombiana, contracción de la cartera y descenso de la rentabilidad de esta entidad. Y en esta ocasión tenemos obviamente el tema de los flujos de inversionistas institucionales en el mercado accionario colombiano. Como ustedes pueden ver, las barras azules nos muestran que han venido haciendo los fondos de pensiones locales. Básicamente hubo una leve compra durante el mes de mayo, como veremos más adelante, enfocada en lo que son los ETF del país. Y por otro lado, interesante esa fuerte divergencia en lo que hacen los inversionistas extranjeros, los que hacen las compras directamente en el país, pues con una importante liquidación de casi 370.000 millones de pesos en términos netos, de acuerdo a la valoración que hemos hecho en GSC, y unas compras de los inversionistas extranjeros a través del programa de ADRs, es decir, las acciones que llegan a los Estados Unidos de 330.000 millones de pesos más o menos. Estamos hablando de unas ventas netas de extranjeros entre unos 30.000 y 40.000 millones de pesos durante el mes de mayo, mes en el que hubo una leve descenso del índice Colcap. Cuando empezamos a observar cuáles fueron los emisores que registraron como estos flujos, pues en la primera tabla tenemos obviamente eh, el Colcap con una inversión cercana a 130.000 millones de pesos. En total, pues obviamente esta fue como la inversión que se hizo en los ETF por parte de los fondos de pensiones. Es una importante inversión, como ustedes pueden ver en la gráfica superior derecha, del costado derecho, tenemos cómo son esos flujos mensuales y obviamente ha sido la mayor compra del último año en el mercado accionario colombiano. Es decir, a pesar de que no hubo una buena dinámica en el mercado accionario en términos generales durante el mes de mayo, los fondos de pensiones, inversionistas institucionales, sí le creen al mercado accionario colombiano e incrementaron su exposición de manera general. Otra cosa es que hayan reducido de manera puntual en algunos emisores, como veremos más adelante. También hubo un incremento en la exposición de los fondos de pensiones locales a lo que es Grupo Sura. Ustedes
hacen la suma entre lo que fue la dinámica de la Gruposura ordinaria, 58.000 millones de pesos en netos, más Gruposura preferencial, 32.000 millones de pesos. En suma, estamos hablando de niveles cercanos a los 90.000 millones de pesos y digamos que estas fueron las dos principales compras, es decir, al índice en general y de manera puntual lo que es Grupo Sura, que es una acción que ha tenido un pobre desempeño durante los últimos 12 meses frente a lo que ha sido el resto del mercado. También hay unas compras adicionales ahí como el tema de éxito, que es algo que hemos venido identificando desde hace varios meses. Sin embargo, en temas de éxito, si bien es cierto, tenemos la inclinación a hacer algún tipo de recomendación positiva más adelante, aunque nuestra postura actual es neutral, lo ocurrido en Brasil durante el mes de mayo sin duda tendrá una fuerte afectación en las ventas. El día de ayer compartíamos con ustedes lo que fue la producción industrial en el tema de vehículos, caída de casi 20% y de ventas de casi 7%. Así que ese mes de mayo fue especialmente sensible y afectará sin duda las cifras de las empresas que tengan exposición, sobre todo como el tema de Grupo Éxito. Y en las ventas de los fondos de pensiones, obviamente, lo más relevante fue una liquidación neto de Bancolombia. Si bien es cierto, la preferencial fue una fuerte venta de casi 115.000 millones, hubo adquisiciones por 55.000, por lo tanto en el neto estamos hablando de adquisiciones de Bancolombia casi 60.000 millones, de liquidaciones de casi 60.000 millones de pesos. Es decir, lo que ya vimos fue incrementaron en el índice, exposición como tal, eh, y también en Grupo Sura, pero redujeron el tema de Bancolombia, también hicieron una liquidación interesante en lo que es Empresa de Energía Bogotá, podemos decir que es una mala lectura sobre Empresa de Energía Bogotá, o más bien, también podría ser la preparación a la fuerte emisión de acciones que va a hacer este emisor en la segunda etapa de enajenación de acciones que tiene el distrito, etapa que todavía no conocemos puntualmente el momento en que va a ser anunciada al mercado como tal. Probablemente estén esperando lo que es la segunda vuelta presidencial en Colombia o haya algún tipo de evento adicional que los esté retrasando, pero por el momento no hay una fecha específica. Con relación a los inversionistas extranjeros, estos, como mencionábamos, lo que vamos a presentar acá son los cuadros que nos presentan qué hicieron los inversionistas extranjeros en el mercado colombiano, es decir, los que vienen directamente acá, no los que están operando a través del programa de ADRs. Pues bien, esos inversionistas extranjeros, como mencionamos, una importante liquidación y como era esperarse, si hubo un cruce de flujos con los fondos de pensiones locales. Lo que ellos adquirieron, los fondos de pensiones locales en Grupo Sura, fue vendido básicamente en su mayoría por los inversionistas extranjeros. También llamativo es que tanto los fondos de pensiones locales como los extranjeros hicieron ventas de acciones de Bancolombia, una acción que ha venido teniendo repunte durante las últimas jornadas, en contravía de nuestra recomendación de hacer una reducción transitoria de la exposición a este emisor. Pues bien, nuestra recomendación en apariencia del mes de mayo estuvo en línea entonces con lo que hicieron estos dos inversionistas institucionales en el mercado colombiano. También relevante ver que los fondos de pensiones locales, así como los extranjeros, hicieron ventas de acciones de Ecopetrol durante el mes de mayo, independiente de que haya habido una valorización importante de la acción teniendo en cuenta la dinámica que tuvo el precio del petróleo durante gran parte del mes de mayo, pues esos inversionistas institucionales también conceptuaron que eran niveles atractivos de liquidación, como pues hemos establecido desde hace mucho tiempo. Nuestra posición ha sido neutral en este emisor, si bien es cierto desde el lado fundamental en apariencia no hay justificación completa para mantener estos niveles de precios desde el lado técnico y ese movimiento del precio del petróleo que le dio sustento al precio de Ecopetrol o avances al precio de Ecopetrol impidió que nosotros asumiéramos una posición más negativa sobre el emisor. Hay que hacer seguimiento sobre este tema puntual hacia futuro. Y pues para finalizar en este tema de los flujos de inversión, hay algunas acciones adicionales que estamos compartiendo con ustedes acá. Por ejemplo, el tema de Bancolombia. Aquí simplemente corroboramos que los extranjeros que hacen presencia directa en el país, pues hicieron liquidaciones de Bancolombia, los fondos de pensiones también. En Davivienda hubo un cruce de flujos, los fondos de pensiones redujeron exposición, veremos más adelante los resultados de Davivienda que en nuestro concepto fueron muy favorables, los extranjeros hicieron adquisiciones en el mercado colombiano, Grupo Aval también se están cruzando. Si ustedes observan en generales durante el mes de mayo, exceptuando lo que hicieron en Grupo Sura, los fondos de pensiones redujeron su exposición a lo que es el sector financiero, tanto en Bancolombia, Davivienda como Grupo Aval. Esto básicamente lo que estamos presentando aquí es los flujos tanto de las acciones ordinarias y preferenciales en los casos en que exista esta. En ISA hubo una liquidación importante durante el mes de mayo nuevamente por parte de los fondos de pensiones, algunos tomando algún tipo de utilidad o la percepción de que está cerca a su precio justo. Han venido reduciendo exposición desde
hace rato. Creemos que ese anuncio de venta de acciones del distrito está haciendo que las acciones se preparen eventualmente para, digamos, subir estas liquidaciones, aunque el año pasado también hizo algunas compras en lo que fue esa subasta de acciones que adelantó Ecopetrol. Y con relación a Celsia, pues si bien es cierto, desde el lado técnico estamos viendo que podría estarse rompiendo, tenía de resistencia de los 4.700 pesos, este tipo de flujos institucionales no permiten ser demasiado optimistas sobre esa ruptura. Hay que esperar eventualmente un poco más éxito, a pesar de esas noticias negativas sobre Brasil que nos tomaron por sorpresa durante el mes de mayo. Vemos que los fondos de pensiones incrementaron la exposición, y en Corfi Colombiana, que hemos lanzado recientemente una compra especulativa de la acción, teniendo en cuenta que aparentemente estaba dejando atrás esa tendencia bajista, los institucionales en Colombia están reduciendo su exposición a Corfi Colombiana. Reiteramos el carácter especulativo de esa recomendación, no apta obviamente para cualquier perfil de inversionista. Con respecto a los resultados de la vivienda, básicamente cuando hacemos esta descripción, intentamos con los colores presentar como lo que nos gusta y lo que no nos gusta de la presentación. Pues básicamente lo que es una dominancia del color sobre la presentación de resultados de el Banco da Vivienda. Incremento de ingresos a pesar de esas reducciones en la tasa del Banco de la República. Esto, digamos, es diferente a lo que ha pasado con otros emisores en el mercado local. El único tipo de cartera que registró es la cartera comercial, que ha sido pues una de las que más se afectó con deterioros de sus índices de calidad y una, digamos, nueva estrategia de las entidades bancarias en Colombia, darle más prioridad a lo que es la cartera de consumo y la cartera de vivienda. Pues bien, la cartera de vivienda con unos fuertes incrementos en sus ingresos, y eso hizo básicamente que la comparación, ya sea trimestre a trimestre o año a año, de el Banco de la Vivienda sea favorable en términos de ingresos. Los egresos también muy favorables, y esto sí, alineados con esa estrategia o con esa reducción pública, reduciendo ya sea en un 12% frente al mismo trimestre del año 2017 o del 3% frente al último trimestre del 2017. Y esto implica básicamente que los márgenes brutos, los márgenes financieros del banco hayan aumentado en más de 100.000 millones de pesos de este trimestre frente a lo que son los comparables anteriores. El margen financiero neto, obviamente, la comparación es aún mejor porque nos sorprendió el tema de provisiones. Recuerden que veníamos hablando que la calidad de cartera continuará deteriorándose durante esta parte de la primera parte del año, pero que esperábamos una mejora en la segunda. Pues bien, para el caso de la vivienda, si bien es cierto los indicadores de calidad de cartera se volvieron a deteriorar, es el único lunar que hemos visto de verdad. El nivel de provisiones fue menor, y eso permitió que el margen financiero neto aumentara casi un 20% frente a lo que teníamos previamente. Impuestos. Entonces, el margen financiero aumenta 20%, pero la utilidad antes de impuesto aumenta un 40%, y ya la utilidad neta, dependiendo del contrato, qué periodo lo estemos comparando, tuvo un incremento ya sea del 26 o del 39%. Así, en términos generales, desde nuestro punto de vista, si bien es cierto, la vivienda está marcando precios máximos de negociación, estaba cerca de su máximo de negociación, eh, y nuestra recomendación era tener una posición neutral para ver la publicación de resultados. Pues esta publicación está refrendando esos buenos niveles de negociación de los precios. Estamos evaluando más adelante la posibilidad de modificar nuestra postura neutral. Y el día de ayer también fueron publicados los resultados referentes al Grupo de Energía de Bogotá para el primer trimestre, frente a los cuales damos una lectura neutral. El segmento de transmisión de energía, vamos a ver que fue el que más aportó y decisión frente al primer trimestre del 2017, con una variación del 42,2%. Y pues lo anterior, en conjunto con el crecimiento del transporte y comercialización de gas, que veremos aquí, pues a pesar de que la variación fue solo del 4,6%, estos ingresos, y frente a los ingresos totales, sigue aportando más de un 50%. Y pues la expansión que viene realizando lo que es la compañía, no solamente en Perú, sino en los diferentes países donde tiene presencia, pues está viendo reflejada en mejores ingresos totales. El incremento menos que proporcional de los costos y gastos operacionales, pues supuso entonces un incremento en
el margen operacional y lo que sería de 90 puntos básicos. Por otra parte, pues el segmento no operacional fue impactado por menores ingresos, lo que fue una participación que retrasó un 12,6%. Esto se debe a que les recuerdo que el Grupo de Energía consolida y registra dentro del método de participación lo que son los ingresos o bueno, la utilidad neta. En este caso, lo que fue una pérdida neta, una utilidad neta mucho menor para Codensa durante el primer trimestre del 2018. Esto lo que hizo fue que afectara las cifras que traíamos desde la parte operacional, que eran cifras bastante positivas, y generó entonces que la utilidad antes de impuestos retrocediese entonces cerca de un 5%. Sumado al método de participación que retrocedió, también vemos que en los otros ingresos y gastos netos también se vio un retroceso del 20%, fundamentalmente por lo que es la cuenta de diferencia en cambio, donde se vio entonces depreciación del real brasilero frente al dólar estadounidense durante estos primeros 3 meses del año, que afectó también entonces lo que sería esta cuenta y por ende la utilidad antes de impuestos, con lo cual este es el factor que nos hizo modificar lo que eran unos resultados relativamente positivos desde la parte operacional, pero pues que vemos que ya desde el segmento no operacional afectan un poco las cifras y lo que sería la utilidad neta para el periodo que vemos retrocede un 36,2%, principalmente por lo que les acabo de mencionar, lo que sería la parte no operacional. Sin embargo, pues estos son factores que consideramos no son recurrentes, con lo cual pues la lectura es neutral y no es negativa para los resultados del Grupo de Energía de Bogotá. Frente a lo mismo, ya como lo mencionó Daniel, pues no tienen aún lo que es la fecha ni precio exacto para la segunda etapa de enajenación de acciones por parte del distrito y puntualmente con los recientes eventos que se han presentado del volcán del fuego en Guatemala. Grupo de Energía está ligeramente expuesto a través de su filial Trexa, pero frente a los mismos dijeron que no han reportado no han reportado daños dentro de las operaciones normales de esta filial, con lo cual pues también es una noticia bastante positiva eh, para el Grupo de Energía en lo que sería este segundo trimestre del año. Y ya pasando con otras noticias corporativas ya relacionadas, la primera de ellas con Terpel, se dieron a conocer los resultados de esa primera etapa de emisión de bonos ordinarios. El día de ayer ya habíamos mencionado entonces las condiciones y los resultados fue pues que se dio entonces un monto de 900.000 millones, frente a lo cual se recibieron demandas por más de 1.400.000 pesos, lo que representa entonces una demanda de 1,62 veces el monto ofrecido, a lo cual se adjudicó finalmente 1.100.000 millones de pesos en esta primera etapa. Y pasando con otras noticias ya relacionadas con Bianca, vamos a ver que el día de ayer a través de información relevante se dio a conocer que la aerolínea pues ya incorporará durante el mes de junio lo que son a su flota dos aviones Airbus A330 y 300, los primeros de esta referencia dentro de su flota total, y pues con esto se convierte en la primera aerolínea de América Latina en operar esta clase de aviones, que serán los de mayor capacidad en toda la flota de Avianca y fortalecerán los vuelos de alta demanda como son los vuelos a Miami, Los Ángeles, Buenos Aires y Santiago de Chile. Les recuerdo que durante comienzos de mayo más o menos entró ya en operación una de estas aeronaves y pues ya entraría para finales de junio la segunda, y convierte pues esto es un factor bastante bueno para la compañía como tal, al ser la primera aerolínea pues de América Latina con contar con este tipo de aeronaves. Y pasando con el análisis del índice Colcap, de manera bastante breve vemos que continúa esta tendencia positiva, sin embargo, pues ha tenido un poco de debilidad durante las últimas dos jornadas. Las acciones y algunas de estas han presentado variaciones fuertes de más del 1%, lo que ha retrocedido un poco esa fuerza que traía, pero nos mantenemos positivos. La tendencia a corto plazo sigue siendo al alza y mantener muy de cerca controlado el nivel de los 1.550 puntos y posteriormente lo que sería el nivel objetivo cercano a los 1.600 puntos. Y pasando con el peso colombiano, frente a este, pues en la jornada anterior se vio algo de debilidad frente al dólar con una apertura sobre los 2.845 para el día de hoy. Vemos que pues ya se está acercando a esa primera banda e incluso a la segunda banda del indicador sobre el 8,58 y lo que sería la segunda sobre el 8,60. Mantener muy de cerca controlado lo que sería la resistencia del
0,80, que pues es un nivel de congestión clave para el peso colombiano en el corto plazo, y recordándoles que igual de manera estructural nos mantenemos en una tendencia a la baja. Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, lo que vemos es relativa calma para la apertura de esta jornada sobre el 6085, una primera señal de posible cambio de tendencia, por lo cual los test ya se ubican sobre esa segunda banda, pero les recuerdo que solamente será confirmado este cambio de tendencia en términos de tasa si se consolida por encima de la primera banda, que se ubica sobre el 609, muy de cerca a ese nivel del 610. Si llegamos a tocar y consolidarse por encima, pues sí entraríamos de nuevo a considerar que los test lleguen a desvalorizarse aún más, pero por el momento pues esperar confirmación del movimiento. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz fin de semana para todos.